Este episodio del Chico de la Historia es patrocinado por ZocDoc. Mira, soy viejo. El chico de la historia tiene mucha historia. A veces me duele algo u olvido cosas. ¿Este lunar es cáncer? ¿Has oído de cibercondría? ¿Es una palabra nueva para un mundo nuevo? La cibercondría es lo que pasa cuando vas a, buscar en Google un síntoma, tienes un sarpullido o tal vez sigues olvidando tus llaves. Y todo lo que encuentras en línea solo aumenta tu ansiedad. Prácticamente todos hemos caído en el ¿esto me va a matar? Navegar fatalista en la noche, sentado en la cama sin dormir, buscando en la web si ese lunar es cáncer. ¿Qué tal si, en vez de eso, simplemente reservas una cita con un médico de verdad, alguien que esté en tu red, que tenga disponibilidad en 1 o 2 días, alguien que realmente sientas que es el indicado? Esa es la belleza de ZocDoc. No esperes a que abra el consultorio solo para llamar y quedar en espera. Puedes reservar una cita al instante con un proveedor y luego dormir tranquilo sin ese aterrador viaje hacia la cibercondría. Usar ZocDoc es gratis. Visita zocdoc.com/el chico de la historia para encontrar y agendar al instante una cita con un proveedor que te escuchará y apoyará. ZocDoc es un mercado digital de atención médica. En lugar de consejos médicos aleatorios en línea, estamos hablando de poder reservar citas dentro de la red con más de 150,000 proveedores, desde médicos de atención primaria hasta dermatólogos, podólogos y pediatras, de más de 200 especialidades en los 50 estados. Ya tengo un doctor que me encanta, pero tuve suerte y no fue fácil encontrarlo. Me hubiera encantado tener una herramienta como ZocDoc cuando la necesitaba. Y ahora, si necesito algo más, como por ejemplo un dermatólogo, ¿será cáncer este lunar? ZocDoc ofrece lo típico de este servicio. Nombre y ubicación del doctor. Puedo ver qué tan lejos están, dónde estudiaron y si están en mi red, lo cual es importante. Cuándo tienen citas disponibles, aceptan videollamadas, qué tan recomendados son y cuál es el tiempo de espera promedio. La mayoría conoce mejor a su mecánico que a su nuevo doctor. ZocDoc lo resuelve. Cuando quieras agendar, consulta su disponibilidad en línea y reserva al instante sin llamadas ni esperas. Las citas por ZocDoc suelen ser rápidas, entre 24 y 72 horas o incluso el mismo día. Elimina esa cibercondría de tu historial. Visita zocdoc.com/el chico de la historia para reservar al instante una cita con un proveedor que te escuchará y apoyará. Usar ZocDoc es gratis. En mayo de 1945, Alemania se rindió. Y para millones de tropas estadounidenses en Europa, muchos de los cuales habían pasado años luchando a través del continente, esa victoria significaba una cosa: regresar a casa. La guerra seguía en el Pacífico. Truman dijo el 8 de mayo que esa hora no era el final, pues la victoria estaba solo a la mitad. Pero transferir recursos de Europa al Pacífico no era una tarea sencilla. En ese punto de la guerra, Estados Unidos sufría escasez de personal, agotamiento y problemas de transporte que podían afectar la derrota de Japón. La invasión de Japón necesitaría millones de tropas, muchas trasladadas desde Europa. Cuando el ejército los necesitaba, estos hombres exigieron volver a casa. El general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, vio el colapso moral tras la Primera Guerra Mundial, sobre todo entre el armisticio de Alemania y la firma de la rendición. Él estaba preocupado de que la derrota de Alemania representara un problema para la victoria en el Pacífico. En 1943, él predijo que la caída de Alemania causaría desmovilización parcial y creciente impaciencia por el regreso de las tropas. Los planificadores aliados estaban de acuerdo en que, después de la caída de Alemania, Japón tendría que ser derrotado rápidamente, o posiblemente no ser derrotado en absoluto. Más de 16 millones de estadounidenses sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría en el ejército, que llegó a más de 11 millones de personas. Alemania y la Unión Soviética enfrentaron graves escaseces de personal durante toda la guerra, llegando a reclutar tanto a hombres mucho mayores como a jóvenes y niños para llenar sus unidades. El problema era menos pronunciado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero no insignificante. Rick Atkinson, en su libro Las armas en la última luz, describe la situación en Europa en los últimos 2 años de la guerra. Entre 1942 y 1944, el soldado promedio tenía 26 años, pero la necesidad de personal hizo que la fuerza fuera más joven. Desde entonces, casi la mitad de las tropas estadounidenses que llegaron a Europa en 1944 eran adolescentes, y los estándares físicos bajaron. En 1944, un hombre con visión 2400 era apto para el servicio militar si corregía su vista.
En 22.040, al iniciar la guerra, se exigían al menos 12 dientes a los reclutas, pero en 1944 ya no era requisito. Los soldados podían ser reclutados aunque tuvieran un solo ojo, fueran sordos de un oído o les faltara un pulgar o 3 dedos en una mano, incluso el dedo del gatillo. Estados Unidos nunca estuvo realmente sin reclutas. El mayor problema fue entrenar a los soldados de reemplazo. En febrero de 1944, Marshall discutió el problema de los reemplazos de infantería con el teniente general Leslie McNair. McNair indicó que la infantería, aunque era solo el 11% del ejército estadounidense, en Italia sufrió el 60% de las bajas. Tras el día D, las bajas de infantería fueron hasta el 90% del total. Un artículo de 2020 en Military Review afirma que sin reemplazos, las 15 divisiones de infantería que llegaron a Normandía habrían desaparecido en 2 meses. A medida que la guerra continuaba, las carencias solo se volvieron más agudas, a pesar de los esfuerzos por aumentar el reclutamiento de infantería, según el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Un regimiento de infantería tuvo un 100% de bajas, por lo que todo su personal fue reemplazado en 3 meses. En diciembre de 1944 faltaban 23.000 hombres en Europa. Se encontraron miles de reemplazos al volver a entrenar a soldados que no eran de infantería para que sirvieran en la infantería, incluyendo, de manera notable, a varios miles de soldados afroamericanos de otras ramas del servicio. Los planificadores no lograron estimar con precisión las tasas de bajas, asumiendo porcentajes mucho menores. El entrenamiento de infantería en Estados Unidos duraba 17 semanas, luego 15, pero los reemplazos seguían llegando tarde. Las tropas que sí llegaban a menudo estaban poco entrenadas y a veces no estaban en buena condición física, lo que afectaba la efectividad en combate. Todo esto significaba que, para cuando los planificadores estadounidenses estaban trabajando en la operación Downfall, la invasión planeada de las islas principales de Japón, las estimaciones de los requerimientos de personal habían cambiado significativamente. En julio de 1945 había 22 divisiones del ejército, 6 de marines y gran cantidad de personal aéreo y naval en el Pacífico. Había 62 divisiones de combate estadounidenses en Europa, incluidas 43 de infantería, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval. Al rendirse Alemania, el Departamento de Guerra planeaba enviar soldados estadounidenses al Pacífico para forzar la rendición de Japón en 1946. Se esperaba que 400.000 soldados fueran de Europa al Pacífico y cientos de miles más a Estados Unidos para reentrenamiento. Antes de la redistribución, se planeaba enviar 15 divisiones al Teatro del Pacífico. El primer envío de soldados partió de Italia el 8 de junio y llegó a Manila el 15 de julio. También se esperaba trasladar la 8ª Fuerza Aérea al Pacífico. La Marina de Estados Unidos sostenía que Japón podría rendirse solo con bombardeos, sin invasión terrestre. El 10 de mayo, 2 días tras la rendición alemana, el Departamento de Guerra anunció el puntaje de calificación de servicio ajustado para una desmovilización equitativa. El día R, cuando se calcularían oficialmente los puntos, estaba programado para el 12 de mayo. A pesar de las necesidades en el Pacífico, se preveía que al menos 1.3 millones de soldados serían dados de baja. El sistema de puntos era solo para soldados rasos, no oficiales. La Marina y Marines retrasaron la desmovilización tras la derrota de Japón. El Departamento de Guerra ya analizaba la reasignación. El 6 de septiembre de 1944 se publicó el plan de desmovilización. Tras la derrota de Alemania, se implementó la tarjeta de calificación de servicio ajustada, con reglas más precisas, en mayo de 1945. Al principio, al menos, la recepción del plan fue favorable, pero pronto las familias y los soldados molestos empezaron a quejarse. En enero de 1944, el ejército y el coronel Frank Capra trabajaron en una película sobre la desmovilización. 2 abajo y 1 por ir. Se mostró a la mayoría de los soldados tras la rendición de Alemania. El sistema de puntos dividió a los soldados europeos en 4 categorías. La 1, unos 337.000, seguirían en Europa. La 2, cerca de 1 millón, irían al Pacífico. La categoría 3 implica reorganizar y reentrenar unidades antes de reclasificarlas en la 1 o 2. La categoría 4, unidades dadas de baja. Se daban puntos por meses de servicio y 1 extra si era en el extranjero. 5 puntos por premios de combate como medalla de honor, corazón púrpura y estrellas de participación. Hasta 12 puntos por hasta 3 hijos dependientes menores de 18 años. Los soldados requerían 85 puntos para desmovilizarse, lo que no detuvo las críticas, ya que serían reasignados al Pacífico el 11 de mayo. El general Eisenhower emitió una orden a todos los comandantes superiores de las fuerzas terrestres y aéreas, y también a los comandantes de división en todo el teatro de operaciones europeo.
prometiendo que ningún soldado de combate será enviado al Pacífico. Quien luchó en el norte de África y Europa escribió que los soldados que participaron en ambas campañas y no tienen los puntos necesarios deben quedarse en Europa para el servicio de ocupación y no luchar en otra campaña. El resentimiento crecía porque el sistema de puntos, pensado como justo, era una pesadilla administrativa y la burocracia no podía asignarlos correctamente. Los soldados se quejaban del hecho de que los nuevos padres, a menudo recién llegados, recibían 12 puntos por cada hijo, cuando muchos de los soldados pensaban que ellos también habrían tenido hijos si hubieran estado en casa, en lugar de estar en Europa. Una queja principal era que los puntos no distinguían entre combate y retaguardia, dando los mismos puntos a todos. Al preguntar a la 101A aerotransportada a dónde ir tras vencer a Alemania, los soldados respondieron que a casa. La espera era el mayor problema. Mientras la guerra continuaba en Europa, había pocos barcos disponibles para trasladar a grandes cantidades de tropas en Europa, quienes ahora no tenían nada que hacer. El sargento general Rafferty se quejaba de lo monótona y sin sentido que era esta existencia. Los problemas administrativos dificultaron aún más los planes propuestos. Las unidades serían dadas de baja o redistribuidas por división. Así, soldados con menos puntos serían transferidos a otras divisiones y los demás puntos serían dados de baja. La reorganización fue caótica. Aunque la 45A División tenía más de 11.000 soldados elegibles para baja, es decir, más de 2/3 de su fuerza, aún así sería enviada al Pacífico. Marshall diría que las instituciones políticas y económicas colapsaron tras el día de la victoria en Europa. El frente interno pedía terminar la producción bélica, y Fred Vinson, director de la Oficina de Movilización y Reconversión de Guerra, advirtió a los jefes conjuntos sobre posibles disturbios y el mal ánimo de la población. Preocupaba la situación de las tropas en Europa. El secretario de Guerra, Enrique Stimson, tuvo la impresión, al ver a las tropas que desembarcaban en Florida rumbo al Pacífico, de que los hombres estaban cansados de la guerra de una manera que nadie, simplemente leyendo informes, podía comprender fácilmente. Las fuerzas aliadas planeaban iniciar su asalto a Japón, con un desembarco anfibio el 1 de noviembre de 1945 en Kyushu, llamado Operación Olímpica. Se planeaba un segundo desembarco en marzo de 1946 en Honshu, Japón, llamado Operación Corneta. Más de 1.7 millones de tropas estadounidenses y al menos 5 divisiones británicas y de la Commonwealth iban a participar en los ataques. La moral de los soldados en Europa cayó rápidamente. Sabían que la lucha en el Pacífico era diferente a la de Europa. Un clima tropical, riesgo de enfermedades y la comprensión generalizada de que los japoneses luchaban hasta el último hombre sin rendirse. Soldados deprimidos que tras el día de la victoria en Europa solo querían volver a casa. Las tropas británicas cambiaron el acrónimo del Ejército de Liberación Británico en Birmania a Al infierno con Birmania. Se aproxima gestionando entrenamiento, reemplazos, desmovilización y redespliegue. Durante los preparativos para la mayor invasión anfibia de la historia, el ejército llevó sus recursos al límite. El general George C. Marshall consideró el redespliegue el mayor reto logístico y administrativo de la historia. El sistema de puntos tenía fallas para preparar al ejército. Las tropas eran movidas para relevar divisiones completas y los veteranos dejaban sus funciones. Otros problemas se centraron en las estrellas de batalla, que daban a los soldados 5 puntos para su baja. El jefe de gabinete de Eisenhower escribió que incluso antes de que se conocieran todos los detalles sobre el sistema de estrellas, ya estaba recibiendo quejas de las tropas que decían que estaban siendo tratados injustamente. Los dolores de cabeza por las estrellas de campaña apenas empiezan. Otorgarlas tarde complicó un sistema ya difícil. La segunda división que iba al Pacífico tuvo 2.700 soldados elegibles para baja al recibir 2 créditos de campaña extra. La revista Time informó que dar las estrellas tarde liberaría a 14.000 hombres en Europa y que el sistema de puntos también impactó al Pacífico. Las divisiones que se estaban recuperando de las campañas en Filipinas y que estaban programadas para la primera oleada de la invasión a Japón estaban reponiendo sus unidades con reclutas sin experiencia. Al mismo tiempo, se estaban licenciando hasta 23.000 soldados que habían alcanzado el mínimo de 85 puntos para ser dados de baja. El almirante Nimitz dudaba que el ejército estuviera listo para la invasión programada en noviembre. El almirante Ernesto King molestaba al general Marshall, recordándole que necesitaban más barcos en el Pacífico. El sistema de bajas por puntos hacía que las necesidades de personal para la invasión fueran bastante complejas. Sin considerar la defensa japonesa, había pocos sitios potenciales de desembarco, así que los planificadores defensivos japoneses pudieron predecir con precisión las zonas de desembarco. En la costa sur de Kyushu y al sur de Tokio en Honshu, las fuerzas defensivas en Kyushu superaron pronto las estimaciones iniciales.
Más de 735,000 militares estaban en Kyushu. Según el jefe de inteligencia de MacArthur, esto indicaba que podríamos atacar en una proporción de 1-1, lo que significaba casi seguro fracaso. Los planificadores estadounidenses comenzaron a considerar seriamente alterar la operación olímpica, o incluso desechar los planes por completo en favor de algo diferente, aunque MacArthur declaró que no creía que fuera necesario hacer cambios y no daba crédito a las fuerzas reportadas. El costo estimado en vidas era enorme, aunque también incierto. Herbert Hoover, un amigo cercano de Truman, sugirió que la invasión costaría entre 500,000 y 1,000,000 de vidas estadounidenses. Thomas H. Handy, jefe de Estado Mayor de Marshall, no estuvo de acuerdo y dijo que 500,000 era demasiado alto según el plan actual. Solo era una estimación. Las estimaciones de bajas para los japoneses eran apocalípticas, asumiendo millones de muertes. Fuentes japonesas creían que una guerra larga y la promesa de desmovilización harían que Estados Unidos fuera indulgente en la paz. La inteligencia japonesa creía que los desembarcos sangrientos bajarían la moral del pueblo y ejército estadounidense. El escenario estaba listo para una batalla sangrienta. Los problemas del redespliegue, la invasión planificada y las quejas del sistema de puntos fueron irrelevantes, pues Estados Unidos usó armas nucleares para forzar la rendición de Japón. Así, nunca se respondió cómo habría sido la invasión ni qué estrategias usaría el ejército. Para el 25 de agosto, pocos días antes de la rendición japonesa, más de 155,000 tropas de Estados Unidos fueron enviadas de Europa al Pacífico y más de 800,000 a Estados Unidos, rumbo al Pacífico. Cuando el reto para los planificadores militares de Estados Unidos pasó a cómo desmovilizar. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro de YouTube, patrocinador en Locals o en Patreon. También puedes revisar nuestro gran Tienda de mercancía o reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.